gusto saludarles a través de Exprésate Morona, Santiago, en una transmisión más desde Macas en la Amazonía ecuatoriana. El saludo de buenos días con el acompañamiento del ingeniero Hernán Flores. Él es el gerente general de Hidroabanico. Atentos amigos que les invitamos a seguir la entrevista del día que empezamos en brevísimos minutos después de estos anuncios. Gran oportunidad de inversión en el corazón de General Proaño. Ponemos a tu alcance 2 terrenos exclusivos en una zona residencial de alta demanda, ubicados en las calles Julio Noguera y Joaquín Jaramillo, ambos con topografía completamente plana, servicios básicos, excelente acceso vial y escrituras al día. Son ideales para vivienda familiar, proyectos de lotización o desarrollo inmobiliario. Ubicación estratégica, alta proyección y una inversión segura. Contáctanos al WhatsApp 099-554-0613. No dejes pasar esta oportunidad única. Perfecto, gracias por convertirnos en una fuente confiable en información. Amigos, todas las noticias de nuestra localidad y por supuesto información de última hora, ustedes lo pueden revisar cada momento en nuestras distintas plataformas digitales. Además, la recomendación a revisar temprano el reporte vial actualizado antes de emprender un viaje. Bueno, atención, hoy es miércoles 28 de enero y nos acompaña el economista Hernán Flores Endara, gerente general de Hidroabanico. La empresa está conmemorando 20 años de operaciones y de servicio aquí en la localidad. Sí, efectivamente es el 20º aniversario, señoras y señores. Bueno, economista, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Miguel. Buenos días, a las órdenes. Saludos a toda la audiencia. Cómo no, este 2026 Hidroabanico cumple 20 años de operación y hay algunos temas que nos gustaría consultarle y analizar, pero oficialmente, de forma general, como gerente, ¿cómo evalúa usted el camino recorrido por la empresa durante estos 20 años, durante estas 2 décadas ya? A ver, Miguel, hay que hacer una evaluación. Voy a tratar de hacerla rápida porque son muchos años, pero ha sido un camino duro, difícil, pero exitoso. Y, digamos, creo yo que el mayor legado que deja Hidroabanico es la posibilidad de que las nuevas empresas, nuevos inversionistas extranjeros y locales tengan la oportunidad y vean cómo se puede hacer este tipo de proyectos hidroeléctricos desde el lado privado. En ese sentido, creo que Hidroabanico, siendo el pionero en el año 2003, 2004, cuando empezamos esto, que no había un conocimiento y no era muy fácil estructurar este tipo de proyectos, abrió el camino. Y creo que Hidroabanico creó ese punto de inflexión en el sector eléctrico de la participación del sector privado para poner capacidad y megavatios hora al sistema nacional. Es decir, yo creo que sí hay un antes y un después desde la construcción de Hidroabanico. Ahora hay muchos más proyectos privados, pero creo que nosotros en esa curva de aprendizaje lo que hemos ido dejando al resto de empresas y de inversionistas es la posibilidad de que esto se puede hacer, de que uno puede aportar al país, no solo desde el concepto como tal de la construcción de la hidroeléctrica, que genera mucho trabajo local, desde el objetivo nuestro y el corazón nuestro, que es ponerle megavatios al sistema, sino otras cosas en las que hemos trabajado. Somos una empresa comprometida con la responsabilidad social, con los temas ambientales, que eso también ha sido una curva de aprendizaje para nosotros. Nosotros en el inicio uno arma un plan de negocio para construir una hidroeléctrica, pero hay muchas más aristas en el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? ¿Pioneros en la Amazonía o a nivel nacional? A nivel nacional, digamos, obviamente acá en la localidad pioneros, pero a nivel nacional
de proyectos de más de 10 megavatios, somos los primeros que se hicieron. Existían proyectos más chiquitos, cuando nosotros empezamos de 2, de 3 megas, que habían sido, digamos, los primeros en tratar de implementarse, pero no había más proyectos privados en ese momento, año 2003, 2004. Y actualmente hay muchos más, ¿no? Sí, correcto, correcto. Actualmente yo diría que del sector privado, entre generación, autogeneración, existen unos 400 megavatios, para que usted tenga más o menos el hidroabanico es de 53 megavatios que se ha ido construyendo en etapas, pero a nivel nacional ya hay más de 400 megas, lo cual es bueno. Y hay más proyectos y hay posibilidades y hay oportunidades que el Ecuador presenta para el desarrollo de estos proyectos. Qué interesante, ese detalle no lo sabíamos, de que marcó un antes y un después en lo que a generación hidroeléctrica privada se refiere. Del sector público, pues es otra historia, como ustedes saben, la central hidroeléctrica Paute, la Goyán, etcétera, ¿no? Bueno, fue allá entonces por el año 2006, ¿estoy bien? Sí. 2006 que inició el proyecto. ¿Cuáles considera que han sido los principales hitos técnicos y operativos en estos 20 años? ¿Qué aprendizajes adicionales deja este proceso para la empresa y para el sector energético local? A ver, Miguel, voy a empezar un poquito antes, pero digamos, nosotros empezamos efectivamente operación comercial el 19 de enero del año 2006, pero el proyecto y la visualización del proyecto empezó en el año 2003. 3 años antes. Sí, y el primer hito es haber logrado la estructuración del proyecto para que se lo pueda financiar. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque en ese momento en el Ecuador era muy difícil el acceso a crédito a largo plazo. Entonces, para nosotros acceder a la banca local fue muy complicado y tuvimos que ir, obviamente, a los multilaterales, es decir, al BID, a la CAF, al Banco Mundial, para poder financiar este tipo de proyectos, que eran los bancos que en ese momento podían darnos un préstamo a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, el primer hito fue lograr el cierre financiero del proyecto y el otro, convencer a los inversionistas de que pongan el capital que había que poner, el capital de riesgo en un negocio nuevo, para poder construir la planta. Entonces, digamos, 2 hitos importantes fue la estructuración. Ahora, es un hito que no es de la empresa, pero que permitió que esto se haga y que hay que entenderlo, es la dolarización. Es decir, la dolarización en el Ecuador, sin dolarización nosotros no hubiéramos podido hacer la estructuración financiera del proyecto. Sí, eso iba a decir, porque un poquito antes se dio el feriado bancario y el cambio de moneda. Pues, correcto, ¿no? Correcto. Entonces, porque unos años antes de que nazca Hidroabanico todavía señoreaba el sucre en nuestra economía. Correcto. Y con organismos multilaterales, tomar deuda con moneda local, ¿no es cierto?, con estas garantías que estructuran, son garantías propias de los flujos del proyecto, con moneda local y préstamos en dólares, es muy difícil hacerlo. Entonces yo diría que el primer hito fue que la dolarización permita esto, que nosotros obviamente armemos un negocio en el que se logre financiar a largo plazo y construir la hidroeléctrica. Luego, obviamente, en la parte técnica como tal de la planta, aprender del mercado eléctrico. Nosotros éramos completamente ignorantes, pero aprender del mercado eléctrico mayorista porque era un mercado manejado por el sector público. Sí. Entonces, por suerte, dentro de las licitaciones, también en la parte de equipamiento, fuimos trabajando con toda la provisión del equipo alemán, que ha sido importantísimo como proveedor en estos años, para ponerle toda la tecnología de punta que tiene la planta. Entonces, digamos, para entrar a participar en el mercado, a liquidar, a colocar la energía, entender cómo podíamos colocar la energía para las industrias y comercios y también para el sistema nacional. Entonces, digamos, todos esos hitos fueron pasitos que fuimos haciendo desde el inicio, como los otros temas, es decir, entender la problemática de dónde se desarrollan los proyectos y las necesidades que tienen las áreas de influencia, ¿no es cierto?, también cercanas a los proyectos. Porque aunque uno firme un contrato de concesión con el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Energía,
en el cual mi obligación como empresa es construir hidroeléctrica y poner megavatios hora al sistema, cuando uno llega a estas áreas hay muchas necesidades, muchas competencias que no están atendidas por el Estado y que de alguna manera la población lo entiende así y trata de que la empresa asuma esas competencias. Y entonces eso, y lo digo como anécdota, pero nosotros no sabíamos nada de eso. Y es la verdad, porque nosotros con los dólares contados teníamos que hacer, con los dólares contados del capital y los dólares de la deuda, hacer un proyecto eléctrico. Y en ese momento, capaz de eso, uno no lo ve. Ahora hemos aprendido, han sido 20 años y en proyectos nuevos que hacemos, dentro de la estructura del plan de negocio, esa área es muy importante para nosotros, ahora, porque lo hemos ido aprendiendo. Sí, los acuerdos comunitarios, los temas, ¿no es cierto?, que son no del negocio per se de la hidroeléctrica, pero cuando empezamos Hidroabanico esto lo aprendimos, diría yo, a la marcha, porque no estábamos preparados para eso. Como dice una canción, se hace camino al andar. Al andar, así es. Recordamos, amigos, que el inicio del emplazamiento del proyecto Hidroabanico, o más bien del proyecto hidroeléctrico, existió efectivamente un cierto grado de resistencia por parte de un sector de nuestra comunidad. Pregunto, ya pasado varios años, ¿cómo lo tomaron ustedes esas expresiones? Y después de este tiempo, ¿se podría sacar alguna conclusión sobre aquello? Muchas, Miguel, pero digamos que, a ver, justo manifestaba eso, nosotros no estábamos preparados para los otros temas, estábamos preparados técnicamente y para la construcción y todo. Ahora, ¿es entendible la posición de las personas que estuvieron contrarias al proyecto? Por supuesto. Hablando en términos generales y todos, esto es la naturaleza humana. Cuando uno se enfrenta a nuevas cosas, tiene miedo. A lo desconocido. A lo desconocido, ¿no es cierto? Entonces, muchas cosas y anécdotas, por ejemplo, aquí mucha gente decía, no, se va a inundar Macas, se va a inundar el aeropuerto, se están llevando el agua. Y explicar esas cosas era difícil. Y entonces, obviamente, el rechazo de ciertas personas, porque ahora, yo digo, lo mejor, y es una política a través del Departamento de Relaciones Comunitarias que hemos hecho desde hace varios años, es, y usted es uno de ellos, nuestras puertas son abiertas. Tengo el grato placer de decir que más de 10,000, creo, o 12,000 personas han visitado la planta, y la mejor forma es ir, verlo y entender. Pero en ese momento no tenía maqueta, pues. O sea, digamos, no había el proyecto. Ahora uno ve, va, entiende y dice, bueno, esto funciona así, el agua se turbina, etcétera, no vamos a inundar. Entonces, desde la óptica nuestra, entendíamos que hay el rechazo. No compartíamos las demandas de ese momento. Y sí, digamos, es anecdótico también. Al principio, como empresa y sin tener todos los recursos, decidimos una estrategia de, no, nosotros vamos a seguir construyendo y no vamos a ceder, ¿no es cierto? Pero esa estrategia no es buena. Y esto no es perfecto y lo cuento como anécdota, digamos, el final de la historia es buena, aquí seguimos y tenemos muy buena relación, pero en ese momento decidimos esa estrategia. Y eso, creo yo, no fue bueno ni para la comunidad ni para la empresa, costó muchos recursos para la empresa, costó mucho desgaste para la gente que estuvo ahí, y finalmente fue lo que la lógica y el sentido común invita a pensar, que era sentarnos a conversar. Sentarnos a conversar, ponernos de acuerdo, entender las necesidades de la gente, entender otras que también podían ser muchos abusos y entender el miedo que tenían. Y en ese combo, tratar de acordar cosas. Y así nació un acuerdo desde el año 2006 con la comunidad, luego el aprender, Miguel, el aprender que teníamos que estructurar un departamento de responsabilidad social, de relaciones comunitarias, alguien que maneje ese tema. No teníamos a alguien para eso. No, pues. Y así nació y así hemos ido creando los acuerdos, hemos ido haciendo las relaciones con las autoridades locales, alcaldes, prefectura, con todos los actores que existen en la localidad. Pero es una curva de aprendizaje. Ahora, me pregunta usted, en los nuevos proyectos que desarrollamos, o que podemos desarrollar,
pata es importantísima y la tratamos de hacer de manera previa a construir el proyecto, por supuesto. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo ha contribuido la empresa al fortalecimiento de la infraestructura y también de los servicios en la zona, mi estimado? A ver, obviamente como objetivo de poner todos los megavatios que se fueron poniendo en etapas, ¿no es cierto? Primero 15, luego 37, ahora 53 del sistema, indudable, es de energía renovable, 100% renovable que se pone al sistema nacional y que aporta a la matriz energética del Ecuador con energía limpia. En lo local hemos hecho un montón de cosas. Digamos, aportamos, ¿no es cierto?, recursos de la empresa anualmente, desde que hay la ley amazónica, la Secretaría de la Circunscripción Territorial Amazónica, varios millones de dólares. Pagamos obviamente la contribución que se hace localmente al municipio. Entregamos un aporte anual a la fecha es de $132,000 a la localidad. Hemos ejecutado proyectos importantísimos para la ciudad, como son la planta de tratamiento de agua potable, que fue muchos años esperada de aquí en Macas. La entregamos en el año 23. Hemos hecho la planta, porque también era como anecdótico que hay una planta que está ubicada en Jimbitono, pero que atiende a Macas, pero que Jimbitono no tenga agua potable. Hicimos otra planta para Jimbitono y que atiende con todas las redes de distribución ahí. Hemos hecho 2 casas de acogida, usted ha estado presente cuando las hemos inaugurado, proyectos de electrificación rural, de los que se me vienen a la cabeza ahorita. Entonces, y a través de los recursos que entregamos a la comunidad también, son proyectos que a través del Departamento de Relaciones Comunitarias se van ejecutando para que no se pierdan esos recursos. Es decir, tienen que tener un objetivo de hacer infraestructura y que la plata no se vaya en un gasto corriente. Y así hemos ido haciendo obras más pequeñas de consultorios médicos, coliseos, iglesias, etcétera, etcétera, parque, guardería, que sí es un antes y un después. Y Miguel, usted se va a acordar lo que era antes Jimbitono y lo que es ahora. No, sí. Y se ha vuelto codiciable para vivir, ¿no? Sí, es bonito. Ajá. Entonces, digamos, esto no es que uno se lance flores, pero sin hidroabanico esa zona no estaría así, honestamente. Claro, ¿y cuál considera usted que es el impacto que ha tenido hidroabanico en el desarrollo económico y también productivo de la localidad? No tengo cifras, digamos, exactas, pero claro que hay, desde el hecho de que la gente de la zona, ¿no es cierto?, participe en temas operativos de proyecto, desde transporte, camionetas, servicios, ferretería, hasta todo el tema hemos hecho nosotros una modalidad de trabajo rotativo para que todo el mundo pueda trabajar en la planta. Porque lamentablemente no hay cómo darle trabajo a todos. Claro. Pero lo que hemos hecho es una modalidad de que todos tengan primero, cumpliendo las capacidades que hay que cumplir, la posibilidad de entrar a trabajar. Y esa modalidad creo que ha tenido un impacto importantísimo en términos económicos y de beneficio para gente que no tenía oportunidades. Entonces, eso yo creo que permite darle un chance a la gente. Desde hace algunos años implementamos también y teníamos como que mucho solicitud de personal femenino de que querían trabajar en la planta. Y eso ha sido también un cambio importante. Tenemos personal femenino ahora en la parte operativa, en la parte ambiental, y es bonito ver a las chicas con el ímpetu, con las ganas que trabajan, son gente de la localidad. Entonces, todo eso, digamos, es difícil medirlo, pero tiene un impacto importante en la zona. Igual acá en Macas, ¿no? Aquí en Macas las compras grandes, todo lo que hacemos para la operación son recursos que se quedan aquí. Claro que sí, amigos, esta es la entrevista del día. Por Exprésate, Morona Santiago está presente con nosotros el gerente de Hidroabanico, empresa que está cumpliendo 20 años de permanencia aquí en nuestra localidad. Durante este tiempo
¿qué tipo de programas sociales o comunitarios ha podido impulsar Hidroabanico en las comunidades cercanas al proyecto? A ver, ahí tenemos dentro de los temas comunitarios varios ejes. Uno es el tema educativo, tenemos un programa importante de becas a estudiantes que ha funcionado muy bien. En el tema educativo iniciamos también hace varios años un proyecto de la guardería que lo manejamos con el GAD de Proaño y que ha sido importante también para los pequeños. En el tema, digamos, de otros proyectos en la parte recreacional, proyectos productivos, también se coordinan con recursos que la empresa pone y que el Departamento de Relaciones Comunitarias lo va ejecutando. Entonces ahí hemos hecho, Miguel Chuta, es difícil, pero hemos hecho proyectos de pan, hemos hecho proyectos de pollos, hemos hecho proyectos de tilapia, hemos hecho yucas, hemos hecho de todo un poco. Ahora, ¿por qué hemos hecho de todo un poco? Algunos proyectos exitosos, otros no. Pero al menos digo yo, y con mucho esfuerzo, hemos tratado de darle oportunidades a la gente para hacer cosas. Muchos de esos proyectos a veces se han caído porque Macas está lejos. Y si usted hace un proyecto de yucas o de tilapias o de chanchos o de lo que sea, el acceso al mercado y ser competitivo nos ha dificultado. Pero digamos, ahí lo que hay que seguir empujando es a la gente en el emprendimiento, y la empresa está a través del departamento para apoyar y decir, bueno, si esto tiene sentido, la empresa va a apoyar, y si queremos hacer una planta que produzca X, vamos a hacerlo, siempre y cuando tenga sentido económico, que tenga racionalidad, pero hemos hecho de todo un poco, como le cuento. Correcto, es el ingeniero o el economista, pero siempre tiendo a equivocar. No hay problema. Bueno, ambas profesiones manejan números. Se mezclan. Soy economista, pero creo que en estos 20 años me ha tocado irme convirtiendo en ingeniero también un poco, así que bueno, no hay problema. Bueno, uno de los temas que suele ser consultado, mi estimado economista, hubo también, digamos, observado por la ciudadanía en el impacto, es más bien el impacto en las cuencas hídricas. En este sentido le planteo esta pregunta. En estas 2 décadas, ¿qué medidas ambientales ha podido implementar Hidroabanico para amortiguar y minimizar el impacto de su operación en el entorno? A ver, el primer tema importante a entender, los proyectos hidroeléctricos, hay 2 tipos de proyectos, los que se llaman de pasada y los que tienen represa. Nuestros proyectos son de pasada. ¿Qué significa eso? Es decir, uno hace una toma lateral del río para tomar el agua, pero no represamos el agua. Entonces, digamos, nosotros no le cambiamos a la geomorfología del río, sino que al hacer una toma lateral del agua del río y devolverlo después, no le afecto y no le represo al agua. Ese es el primer tema importante. El otro es obviamente el manejo de los sedimentos y cómo manejar esos sedimentos que por la estructura que se hace en el proyecto, primero, no compliquen, como le explico, la misma geomorfología del río y que se evacúen normalmente. Y de ahí lo que hacemos es 2 monitoreos semestrales, donde no solo chequeamos la cuenca, ¿no es cierto? Entonces, dentro de cómo cuidar la cuenca hay la reforestación, es importantísima, los planes de reforestación, de revegetación, porque finalmente el combustible de una hidroeléctrica es el agua y lo más importante es cuidar la cuenca. Entonces, para nosotros, dentro de los planes de manejo ambiental, lo más importante es cuidar la cuenca del río. Luego, obviamente, ¿cómo monitoreamos el tema de los caudales y demás? Son a través de monitoreos que hacemos semestralmente y auditorías ambientales que hacemos semestralmente, que se reportan tanto al Ministerio del Ambiente, antes era Senagua, que ahora es parte del Ministerio del Ambiente, donde también reportamos de manera con caudalímetros, ¿no es cierto?, el caudal que estamos tomando, asegurando que se deje el caudal ecológico, que también es muy importante, porque uno hace dentro del estudio de impacto ambiental un estudio de regímenes de caudales ecológicos para las especies que están ahí y dejar la cantidad de agua que necesitan los peces que están ahí en el río. Entonces, así es como llevamos todo el control, Miguel.
Vale recordar qué porcentaje del agua del río Abanico aprovecha la hidroeléctrica para generar energía eléctrica. A ver, el caudal medio, esto se maneja así, pero digamos, el caudal medio del río Abanico es de 33 metros cúbicos. Nosotros tomamos, ahorita para la planta que produce 53 megavatios, tomamos 17 metros cúbicos, es decir, casi la mitad. Entonces queda mucha agua. ¿Cuánto es el caudal ecológico que debemos dejar en el río? 2.8 metros cúbicos o 3 metros cúbicos, que siempre debe existir para las especies que están en el río. Entonces, obviamente, esto existe, digamos, en las curvas milenarias que se llama. Hemos visto crecidas del río que han llegado a 800 metros cúbicos. Entonces, toda la infraestructura que uno construye ahí en una central precisamente es para poder controlar y regular cuando tiene una crecida enorme. Yo le digo, en un caudal medio 33, imagínense lo que es ver cuando el río viene arrastrando todo con 800 metros cúbicos. Entonces, la planta tiene que estar bien diseñada para que las compuertas se abran, para que pase todo el agua con todo lo que viene, claro, con piedras, con palos, muchas veces con vacas, con chanchos, y que funcione, que no se destruya y que no se inunde. Esa es la que, digamos, esa infraestructura es la que protege, digamos, las crecidas de los ríos que son así enormes, ¿no? Bien, amigos, 20 años de hidroabanico en nuestra localidad, dialogando con el gerente general, economista Hernán Flores. Hay otro tema que la población se pregunta en las redes sociales y que consulta también a los medios de comunicación. Por ejemplo, ayer se registró un corte en el servicio de energía eléctrica. Correcto. Y la ciudadanía se pregunta, ¿por qué contando con una hidroeléctrica cerca a la ciudad de Macas no se puede acceder a la energía de forma directa sin depender del sistema interconectado? ¿Cuál es la explicación? A ver, muy buena pregunta, Miguel. Sí, tengo el reporte. Hubo un corte el 24, que fue de 30 minutos. Eso fue básicamente una caída de un rayo. O sea, mi reporte es una descarga atmosférica. Y eso obviamente tiene que, tanto la distribuidora como Transelectric, solucionar. Porque la línea que une Macas con Cuenca la manejan, digamos, la parte de transmisión Transelectric, la parte de distribución, la Centro Sur. ¿Dónde cayó el No rayo? sé exactamente dónde, solo tengo el reporte. Si usted lo ve aquí, dice descargas atmosféricas. No sé en qué parte exactamente. Qué bueno que tenga ese dato, porque nosotros no sabíamos el por qué. Solo sabíamos que se cortó. No, es descarga atmosférica, términos comunes, rayo. ¿Dónde cayó? No me pregunte exactamente, pero fue rayo. Entonces, ¿quién tiene que actuar ahí? Si fue en la parte de transmisión Transelectric, si es en una subestación o redes de distribución, la empresa eléctrica Centro Sur. Explíqueles un poquito el rol de Transelectric, es la que distribuye, digamos. Digamos, no, Centro Sur, a ver, aquí hay 3 etapas, ¿no es cierto? Estamos la generación hidroabanico, y las, digamos, de nivel nacional, las otras. Luego está el transmisor, que es Transelectric, que maneja las líneas de transmisión de más de 138,000 kilovoltios, en este con caso. Los postes. O sea, las torres de transmisión. Y luego está el distribuidor, que es el que le da la energía a usted en su casa. ¿Quién es en este caso la empresa eléctrica distribuidora de esta zona? La empresa eléctrica Centro Sur. ¿En qué se encarga la empresa eléctrica Centro Sur? De las subestaciones de distribución y las redes de distribución para llegar a toda la población aquí. Entonces, si el rayo cae, voy a poner un ejemplo, aquí en la calle, ¿no es cierto?, en el poste tal, ¿quién atiende? Centro Sur. Si el rayo cae en una torre, en la línea de transmisión que une Macas con Cuenca, Transelectric. ¿Ok? ¿Quién controla todo el mercado eléctrico? Es el SENACE. Entonces, el SENACE, que es el... O sea, Hidroabanico le vende a SENACE. No. El SENACE es el que opera el mercado eléctrico, es el que dice, vamos a despachar las hidroeléctricas, Paute, Agoyán, las térmicas, ¿verdad? El SENACE controla todo el sector. Es el órgano que controla el despacho de energía en el país. Y todo. Entonces, si el SENACE en tiempo real ve que hay una falla, pregunta, ¿de quién es la falla? Entonces, descarga atmosférica, Transelectric. Rayo o cortocircuito, Centro Sur. Y ahí el SENACE tiene un centro de control muy tecnológico, muy avanzado. Todo el país lo ven en línea.
todas las plantas, y entonces ellos se comunican y dicen, Centro Sur, ¿puede resolver este problema? ¿En cuánto tiempo lo va a hacer? Transelectric, ¿puede resolver? ¿En cuánto tiempo lo va a hacer? Hidroabanico está siempre listo para que si hay un corte de energía, nosotros en 20 minutos arrancamos la planta. Pero siempre, y esto es importantísimo que la población lo entienda, yo solo puedo hacer eso si el SENACE me autoriza. Y en este caso de estas dos, la una que fue el rayo que ocurrió el 24 y la del día de ayer que fue 27, aquí está y usted le puede ver, dice cortocircuito en el seccionador de la subestación Méndez. Parada 41 minutos. Ah, el de ayer fue un cortocircuito. Fue un cortocircuito en la subestación Méndez. Ajá. Entonces, ¿qué hace el SENACE? Habla con Red Eléctrica, con Centro Sur. ¿Puedes reparar rápido? Sí. Y como el flujo de energía, cuando está la línea y viene desde Cuenca es uno, y hay temas eléctricos y hacer aperturas, cierres, cuando hidroabanico se prende, el flujo de energía va del otro lado, el SENACE, para hacer esa operación, tiene que autorizarnos. Y lo que ellos dicen es, bueno, si el corte es de menos de 1 hora y se puede arreglar, no arranques. Si va a ser un corte programado y más largo, ellos ya van a saber que el flujo de energía hidroabanico va a ir hacia Cuenca. Entonces, lamentablemente, aunque yo estoy listo, si el SENACE, como en estos dos casos de estos 2 días, si el SENACE dice hidroabanico, no puedes arrancar, no puedo arrancar. Ahora, en todo lo que es mantenimientos programados de la línea, que son de 3 horas, de 4 horas, que son los graves que antes vivía la población, indudablemente eso se hacen con tiempo y estamos autorizados, y hidroabanico, ustedes no lo han sentido, pero ahora cuando ha habido mantenimiento, nosotros hacemos un procedimiento de arranque de las máquinas y la luz va desde hidroabanico hasta Limón. Es decir, nosotros cubrimos toda esa zona. Y desde el otro lado, la Centro Sur cubre Gualaceo, hasta el otro lado, Gualaceo y Cuenca. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? El SENACE nos autoriza, arrancamos. Pero en estos fallos chiquitos, si no me dan la autorización, no puedo prender. Y entiendo que la población, porque nosotros estamos aquí, diga, bueno, si está hidroabanico, ¿por qué no tenemos luz? Correcto. Y es válido. Pero nosotros no es que podemos manejarnos, o sea, el SENACE es como el director de escuela, digamos, aquí. O sea, el inspector, el rector, como quieras llamar. Y si es que no dan permiso, no me dan permiso. Y yo no puedo actuar solo. Como el profesor quiere tomar una decisión, tiene que pasar por la venia del director. Del director o del rector, ¿no es cierto? Entonces el rector dice hidroabanico, prenda, arrancamos. Y funciona, digamos. Ahora, para cortes, que eran los problemas antes de que hagamos la ampliación de hidroabanico, la última en el año 24, que había los problemas de cortes largos cuando había estas fallas, ¿no es cierto? Los racionamientos. Los racionamientos, o sea, que eran de 8 horas, porque para arreglar una subestación te toma 6 horas, 8 horas. Esos ya están cubiertos. Es decir, ahí había 2 problemas en realidad. No había luz y no había agua. Entonces es terrible para la población de Macas. Si es que ahora nosotros con la ampliación de hidroabanico desde el año 24 hemos logrado que en estos cortes arrancamos en 20 minutos, normalizamos la luz hasta Limón y normalizamos el abastecimiento de agua, porque el agua de la planta de tratamiento sale del agua turbinada. Entonces, en ese sentido hemos avanzado mucho versus los problemas que se tenían antes del año 24. Perfecto, amigos. Es el gerente de Hidroabanico quien está con nosotros, ya que está cumpliendo 20 años de permanencia en la localidad esta empresa hidroeléctrica. Hablemos de lo comunicacional. Ustedes manejan el siguiente eslogan: la energía que aporta. Aunque ya mencionó algo al inicio con un poco más de detalles, ¿cuáles son los aportes, si podemos decir obligaciones y contribuciones con las que cumple permanentemente la empresa Hidroabanico, y a qué instancias? A ver, eso hay varias instancias, pero digamos, nosotros aportamos anualmente a la Secretaría de la Circunscripción Territorial Amazónica más o menos entre $1.5 millones, $1.700.000 todos los años. Entregamos actualmente a Jimitono $132.000. Entregamos, el Departamento de Relaciones Comunitarias tiene un presupuesto adicional de $100.000
que ejecuten los proyectos que usted me preguntaba, que son no los de desarrollo territorial como el agua, sino proyectos propios nuestros de educación, en el área deportiva, etcétera. En lo social. En lo social. Entregamos los pagos al municipio del 1.5 por mil de los activos. El 99% de los activos de la empresa están aquí, entonces el 99% de esos impuestos va al municipio de Macas, eso en promedio son 80,000, 85,000 dólares. Pagamos la patente municipal, que son 25,000 dólares más, es decir, el municipio recibe un promedio de 100,000 dólares al año. Pagamos una tasa de 5,000 dólares a los bomberos. Pagamos la tarifa de agua, que aunque no es queda local, pero pagamos una tarifa de agua de más o menos 200,000 dólares. Y lo que le manifestaba, los pagos al CTEA van alrededor de 1,5 millones de dólares, que son los aportes que hacemos en total. Si usted tiene, a que vea los números, esto tengo un cuadrito, pero en estos 20 años, entre la suma de todas estas cosas, hablamos de millones, ¿no? hemos entregado 24,316,000 dólares. 24 millones de dólares. Imagínense, eso no había aquí. O sea, si no había hidroabanico, esos 24 millones no se hubieran puesto. Ahora, la calidad de esos millones de dólares es lo que es importante y que ha sido un poco difícil desde que se hizo la reforma de la ley amazónica en el año 2015. Porque finalmente, me pregunta a mí, pero esto es criterio mío, Hernán Flores, y empujé mucho para que así sea, las autoridades locales no me van a dejar mentir, y les pedí ayuda, fuimos a la Presidencia de la República, porque para mí lo más lógico era que estos recursos Hidroabanico le entregue en convenios de ejecuta directo, como decimos, o le entregue al municipio, a la prefectura y a los GATS. Claro. ¿No es cierto? Pero lamentablemente ahora tenemos que estos recursos entregarle a la Secretaría. Y una vez que yo entrego el cheque, quien tiene que pedir los recursos son los GATS, el municipio de Macas, o la prefectura, o los GATS locales. Y ahí empieza la burocracia, ahí empieza el lío, ¿no es cierto?, para poder lograr que esos recursos que salieron de aquí vuelvan acá. Obviamente no podemos hacer incidencia, no somos los políticos, ¿no es cierto? Lamentablemente, digo yo, es una ley, es ley, y esto tiene que tratarse en la Asamblea, pero nuestra propuesta siempre fue que eso se reforme. La distribución es difícil, pues usted me pregunta a mí, yo lo que propuse fue, vean, de estos recursos me parece lógico, 40% al municipio, 40% a la prefectura, 20% en nuestro caso que estamos en esa zona, Jimbitone, o Proaño, que es el GAN, ¿ya? Y listo, quieren que yo les ayude y nosotros hagamos, hemos demostrado que se puede con las casas de acogida, con la planta de agua potable, ¿verdad? Y ejecutar de manera eficiente, más rápido, encantados. Pero es un tema que sobrepasa nuestra capacidad de ejecución. Tengo que cumplir la ley y tengo que entregarle el cheque a la Secretaría. Entonces, eso es un poco doloroso porque en términos económicos y valorando el dólar per cápita de las personas del área de influencia es triste, porque ese dólar debería volver acá en proyectos de infraestructura. Entonces ahí hay que trabajar, pero esto es un trabajo que debemos hacer todos, los medios de comunicación, las autoridades, en que esto debería reformarse. Claro que sí, tiene que beneficiar a la zona de incidencia, ¿no? Del proyecto, porque al fin de cuentas esos recursos pueden ir a parar en otros lados también, ¿no? O sea, de hecho eso pasa. O más doloroso aún, como pasa, se quedan ahí. O lo que es más triste aún, como los fondos. Acuérdense que este fondo de la Secretaría es un fondo eléctrico, minero y petrolero. Es un fondo que tiene muchos recursos. Y si no se ejecutan, Miguelito, le pregunto, ¿a dónde va? A finanzas. Y regresará la plata para que finanzas haga otras cosas y ejecuten gasto corriente con otras cosas. Y es doloroso porque ¿quién generó esos recursos? Los proyectos en las zonas de influencia donde está. Así es, amigos, estamos ya en la segunda parte de este diálogo, y en lo que respecta a la generación de plazas de trabajo, economista, hablando de empleo, que tanta hace falta acá en nuestro país, ustedes como empresa privada, pregunto, ¿a cuántas personas han logrado emplear directa o indirectamente a lo largo de estos
20 años? ¿Tiene algún dato aproximado? Esa es una buena pregunta. Sumar en 20 a años. ver, digamos, a ver, en la construcción nos llegamos nosotros a un pico de 300 personas para construir el proyecto. Y eso también es una transición difícil porque cuando usted emplea 300 personas, en la operación ya no se necesita tanta gente. Claro. Nosotros operamos la planta con 50 personas. Entonces, por eso hemos implementado el proyecto de trabajo rotativo y darle oportunidad a la gente. Les soy honesto, me tomo la lección. No sé cuánta gente ha trabajado en estos 20 años, pero que sí podría decir es que en promedio, ¿no es cierto? En la construcción son 300, y si usted le pone un promedio entre 40 y 50 personas por año, y si es rotativo el 30% de eso, son 30, 20 por 20 años, capaz de unas 400 personas, no sé. Pero ese es el número más o menos que manejamos actualmente. Operación 50, en construcción 300. Bueno, sí. Visitar Jimbitono pues ya es una pauta, ¿no? Y efectivamente 20 años atrás Jimbitono era una comunidad más de la parroquia General Proaño, pero hoy tiene un plus, un crecimiento que despierta la sana envidia, por así decirlo, entre comillas, Sí. de otras comunidades, ¿no? Dicen suerte de ellos por estar en la zona de incidencia que tienen estos beneficios. El mundo debe apostar, señoras y señores, apostar firmemente por la energía renovable para asegurar un futuro sostenible, combatir el cambio climático y, cómo no, reducir también la contaminación. Es imperante la reducción de la huella de carbono, reducir la dependencia de combustibles fósiles como es el petróleo. ¿Qué decir sobre este importante tema? Porque la mayoría de gente no sabe en realidad, ¿no? Una cosa es la energía con plantas térmicas, otra cosa es la energía eléctrica generada por una hidroeléctrica. No sabe la diferencia. Y algo aprendió con el estiaje, ¿no? Porque como se iba la luz a cada rato, en algo se interesó. Pero la mayor parte de la población no sabe. Es bueno ilustrar sobre este tema. Sí, es importantísimo, y sobre todo para la matriz energética. Entonces, digamos, nosotros dentro de nuestra política, nuestro convencimiento es la energía renovable. La energía hidroeléctrica está catalogada en el Ecuador como energía 100% renovable. Entonces, digamos, ahí como proyecto aportamos. Pero hemos sido pioneros ahí en otras cosas también, Miguel, que es importante aclarar. Hidroabanico fue el primer proyecto en el Ecuador registrado bajo el protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio para emitir reducciones de carbono, de CO2 al ambiente. Y que Kioto es en Japón. Sí, correcto. El protocolo se firmó allá. Ajá, y se creó el mecanismo de desarrollo limpio, y que las energías renovables ayuden al cambio climático y se reduzcan, ¿no es cierto?, las emisiones de CO2. ¿Cuánto en toneladas de CO2, cuánto Hidroabanico logra reducir? Es variable porque depende de cuán sucio está nuestro sistema, y no es despectivo, me refiero a sucio en términos de combustibles fósiles que se aportan. Mientras más combustibles fósiles hay al sistema nacional, nuestro factor de emisión sube. Entonces, eso quiere decir que las toneladas que reduce Hidroabanico pueden ser mayores cuando está más sucio y menores cuando el sistema está más limpio. ¿Cómo? ¿Cuándo el sistema está más limpio? Cuando hay más hidros, hay más solar, hay más eólico, etc. En promedio, Miguel, ¿cuánto hemos reducido en estos 20 años en toneladas de CO2 al ambiente para aportar al cambio climático? 2.5 millones de toneladas de CO2 es lo que el proyecto ha logrado reducir. Hemos sido pioneros desde el año 23 y calificados como el primer proyecto en el Ecuador que puede emitir certificados de energía renovable. Esto es un tema de innovación interesante que va justo a algo que usted mencionó, que es súper importante para las industrias. Es decir, las industrias, y dependiendo, pueden ser alimenticias, madereras, textileras, etcétera, que están comprometidas con el cambio climático, crean políticas de carbono neutro, carbono cero y cómo reducir esas emisiones. Al haber empresas que no pueden acceder directamente a la energía de proyectos renovables, hidroabanico o solares, el que sea,
al estar calificado en I-REC, que es lo que permite emitir estos certificados de energía renovable, les facilitamos a las industrias que no cogen directamente la energía de un proyecto a que puedan compensar su huella de carbono. Es decir, yo adquiero certificados de hidroabanico, que aunque la energía la adquirí de la empresa eléctrica Centro Sur, o de la empresa eléctrica Ambato, o la empresa eléctrica Quito, si mi planta está en Cuenca, etc. Y como cuando a mí me llega la energía de una distribuidora, a diferencia de nosotros, no puedo discriminar si es renovable o no renovable. Entonces, yo consumo X kilovatios hora en el año, que me viene, ¿no es cierto?, si soy un industrial que estoy conectado a la distribuidora, y compro estos certificados para compensar mi huella de carbono y aportar. ¿Hemos sido un vehículo importante para eso? Sí. Es un tema nuevo que lo empezamos desde el año 23 y que ha servido y ayudado mucho a la industria ahorita para que puedan reducir también sus emisiones, ¿no? Claro que sí. Vamos concluyendo ya. ¿En qué situación se encuentra actualmente Hidroabanico en términos técnicos y operativos? ¿Existen planes de modernización, ampliación o mejora del proyecto? No, digamos, Hidroabanico con la ampliación que hicimos en el año 24, digamos, es hasta donde el proyecto técnicamente puede llegar. No hay consideraciones constructivas y técnicas que no permiten que el proyecto se expanda más. Esa es la capacidad final con la que Hidroabanico se va a quedar, que son 53 megavatios. Pero lo que sí hacemos y que es importantísimo para nosotros es todo lo que es mantenimientos preventivos, predictivos, cambios, y se llaman, digamos, cada 100.000 horas, 200.000 horas, de todo el equipamiento que permita y asegure, ¿no es cierto?, que esa capacidad de los 53 megas, Miguel, esté en todos los años. Y eso es lo clave aquí, es decir, que nosotros logremos tener unos planes de operación y mantenimiento que permitan poner, voy a decir algo que es imposible, pero casi el 100% del tiempo la disponibilidad de la planta a disposición del sistema nacional y poner esos megavatios. Entonces, en términos de ampliación no hay más, pero mucho trabajo en la parte tecnológica siempre. A ver, las hidroeléctricas existen no sé hace cuántos cientos de años y el concepto no ha cambiado. ¿Qué cambia en esto? La tecnología, es decir, todo lo que es ahora los sistemas de medición, estar conectados en tiempo real, estar con nuestro centro de control conectado al centro de control del SENACE, todas esas cositas vamos haciendo y tratamos de automatizar la planta lo más que se pueda. Pero la tecnología hidroeléctrica, es decir, tomar agua, conducirla, turbinarla, existe hace 300 años, no sé hace cuántos, y transformar esa energía mecánica, ¿no es cierto?, el movimiento en energía eléctrica no ha cambiado. Pero lo que sí cambia es la automatización, los sistemas de escala, la tecnología, y en eso sí lo hacemos cada año, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se proyecta la empresa para los próximos 10 o 20 años? A ver, nuestro compromiso tiene que ser el mismo respecto a seguir aportando con esa energía renovable al sistema y colaborar al país para que la matriz del Ecuador no se ensucie. Entonces, nuestro compromiso tecnológico y de operación está ahí. Seguimos comprometidos con los temas comunitarios, de responsabilidad social y todos estos temas que hemos hablado ahorita. Es un ala, como le digo yo, que para nosotros ahora es muy importante y que vamos a tener que seguir trabajando. Entonces, ¿cómo nos proyectamos? Obviamente, siendo una empresa ejemplo y líder, creo yo, del sector privado en el mercado eléctrico, de la cual han ido aprendiendo y que hemos enseñado a otros cómo funciona esto. Así que el posicionamiento y la consolidación en estos próximos 10, 20 años será ese, que estemos el mayor tiempo posible con los kilovatios hora disponibles para el Ecuador. Uh-huh. Gracias, mi estimado Josué. Estamos un poquito más atentos a las cámaras. Bueno, ¿cómo se proyecta entonces la empresa para los próximos años? Nos acaba de responder esa pregunta y queremos agradecer a la ciudadanía que se está expresando en la caja de comentarios de esta transmisión. En forma breve, damos lectura. Luis Rivadeneira, un ciudadano de acá, hace este comentario. Saludos. ¿Cuál es el aporte que hace la empresa privada para beneficio del cantón? Que ya hemos hablado un poco,
pero redondeando en estos 20 contestar. años, 25 millones de dólares para digamos, ponerlo en términos de plata. Pero y aquí hemos hecho un cuadrito justo por el conmemorativo, que en realidad es un poco más, desde el año 2004, porque la construcción también tuvo aportes. Lo que hemos aportado a toda la zona de influencia, o sea, llámese Cantón Morona, son 39 millones y medio de dólares. En lo que hemos hablado, Miguel, o sea, pagos al municipio, al CETEA, proyectos de desarrollo territorial, aporte a la comunidad de Jimbitono, alga de Proaño, impuesto a la renta, CETEA, desde el año 2004, 39.5 millones de dólares. Ese ha sido el aporte en dólares. El aporte no medible, crecimiento, como usted mismo dice, en las zonas de influencia, infraestructura con esa plata como usted ha visto, en la misma zona, en Jimbitono, que hay un cambio. Y eso a veces es difícil valorarlo. Los chicos, por ejemplo, los proyectos educativos, cuántos chicos estudian ahora y han llegado a la universidad gracias a que Hidroabanico les dio una beca a los mejores estudiantes que no tenían recursos para luego ir a una universidad. La calidad de vida que cambió en los chicos en Jimbitono que iban a una guardería que, perdón que lo diga, era terrible el manejo de eso, hasta construir la guardería nosotros y que hay un manejo adecuado. Esas cosas son un poquito más difíciles de medir. El beneficio que tiene la población de Macas de tener ahora agua potable con una planta de tratamiento que abastece a toda la población, que Jimbitono tenga agua potable y medidores que permitan, ¿no es cierto?, a través de la red de distribución que les llegue el agua potable a la gente de allá. Eso es indirectamente en qué hemos trabajado, en que el agua es el mayor causante de la desnutrición infantil. Y si tengo mejor calidad de agua en Jimbitono y en Macas, indudablemente aportamos a que esa desnutrición infantil reduzca. Entonces hay cositas que son más difíciles medirles, como esto, los 39 millones, pero hay otras cosas que creo yo sí han causado impacto en el cantón. Voy a dar lectura de corrido a los mensajes. José Montenegro dice, Macas tiene hidroeléctricas, pero también cortes de luz. ¿Qué pasa entonces? Juan Pablo Chiriaba escribe ¿cómo la empresa brinda apoyo a las comunidades Shuar? Sería bueno informarlos. Michael Novillo manifiesta, se debería apoyar también a la parroquia San Isidro con proyectos. Sadia Mariela Rodríguez escribe, ¿cuántos megas venden? ¿Cuántos gastan? Bueno, de pronto una respuesta a los 4 mensajes. Bueno, la primera, lo que hablábamos, es decir, los cortes en su mayoría pueden ser por causas inherentes a la distribución o transmisión que no manejamos nosotros. La planta está generando, pero si el SENACE no nos deja, no nos podemos conectar, lo que ya expliqué hace un rato. Es decir, hay que entender el proceso de la energía en términos de generación, transmisión y distribución. ¿Qué permite Hidroabanico ahora? Que si es que el SENACE me autoriza y no hay luz, nosotros estamos listos a dar de luz, como preguntaba alguien de la audiencia, desde Macas hasta Limón. La otra pregunta, ¿cuántos megas venden y cuántos gastan? No entiendo muy bien la pregunta, pero nosotros, digamos, de los 53 megas, el 90%, digamos, el 100% de la energía física, los electrones, los megavatios que van al sistema, se entregan al Ecuador, pero la colocación comercial de esa energía, yo diría ahorita estamos en 90% de esa energía la entregamos al sector industrial y comercial, 10% a las empresas eléctricas distribuidoras a nivel nacional. El tema Shuar, entiendo la pregunta, no es fácil, pero nosotros, y por un tema de mandato, ¿no es cierto?, y de nuestro estudio de impacto ambiental, la zona de influencia del proyecto es Proaño, es Jimbitono y es Macas. Y podemos ayudar hasta donde las sábanas también nos dan, ¿no es cierto? Y digamos, honestamente no hemos tenido más proyectos en el tema Shuar, algún momento lo hicimos, pero nos hemos enfocado en la zona donde estamos. Creo que había alguna más, no sé. Proyectos en Sevilla. San Isidro. O en San Isidro. San Isidro no es una zona de influencia directa del proyecto, pero son cosas que, digamos, si hay planteamientos y hay
racionalidad, digamos, en proyectos que puedan haber ahí, siempre se pueden acercar al Departamento de Relaciones Comunitarias y plantear proyectos que hemos hecho, no necesariamente en la zona directa de influencia, y a través de Relaciones Comunitarias hemos ejecutado otro tipo de proyectos también, ¿no? Claro. Bueno, amigos, para finalizar, ¿qué mensaje desea usted como gerente de Hidrobánico transmitir a la ciudadanía al cumplir 20 años de operación por parte de esta empresa hidroeléctrica? Un mensaje, yo diría, motivador de que la gente aquí, yo como Hernán Flores me siento un hijo de este cantón, vine hace, no sé, 23 años y siempre me sentí aquí acogido y como digo yo, es mi segunda casa, así que quisiera que la población y la gente sienta lo mismo de nosotros aquí en la zona. Es decir, que Hidrobánico sea una empresa que forma parte de la localidad, que la sientan suya, que sepan el aporte de todo lo que hemos hablado en términos de energía renovable y el aporte que hacemos al país. Y un mensaje de que sí se puede, como en el fútbol. Sí se puede hacer estos proyectos, hay que trabajarlos desde el día cero con la gente para que todos los actores que están alrededor de los proyectos hidroeléctricos permitan que el proyecto sea exitoso. Creo que Hidrobánico ha sido exitoso, esperamos que en los próximos años siga siendo así y que la participación de la comunidad, de las autoridades locales sea con mucho respeto como ha sido dentro de estos 20 años. Correcto, queremos agradecer al economista Hernán Flores, gerente de la empresa Hidrobánico, por comparecer a este espacio. Bueno, un feliz cumpleaños. Gracias, Miguelito, muchas gracias. Bromeando, ¿no? Vino sin barba hace 20 años ya, y ahora está con barba y bigote. Todavía no con muchas canas, pero bueno. Sí, bueno, sí. En todo caso, amigos, esas son los temas de noticias. Son 20 años de esta empresa y bienvenidas pues la inversión privada también a nuestra localidad que engrandece a nuestra provincia. La entrevista del día llegó gracias a Inmobiliaria Nativa, compra, vende o renta propiedades con confianza en la Amazonía ecuatoriana. Esta entrevista la pueden ver también en YouTube y TikTok. Siempre estamos con buenas noticias e información oportuna. Que tengan ustedes un excelente miércoles. Con la bendición de Dios nos veremos y nos escucharemos el día de mañana. Gran oportunidad de inversión en el corazón de General Proaño. Ponemos a tu alcance 2 terrenos exclusivos en una zona residencial de alta demanda, ubicados en las calles Julio Noguera y Joaquín Jaramillo, ambos con topografía completamente plana, servicios básicos, excelente acceso vial y escrituras al día. Son ideales para vivienda familiar, proyectos de lotización o desarrollo inmobiliario. Ubicación estratégica, alta proyección y una inversión segura. Contáctanos al WhatsApp 099-554-0613. No dejes pasar esta oportunidad única.